El eco de los martillos sobre el yunque, el olor a brea caliente y madera recién cortada, el murmullo incesante de las olas contra los muelles de Lisboa, Sevilla o Plymouth, estos eran los sonidos y olores que anunciaban el nacimiento de una nueva era. El mundo, hasta entonces un tapiz de reinos y principados mayormente confinados a sus propias geografías, estaba a punto de encogerse y expandirse simultáneamente de una manera que ninguna generación anterior podría haber concebido. La llamada era de la navegación, abarcando aproximadamente desde el siglo XV hasta los albores del XVII, no fue simplemente un periodo de descubrimientos geográficos, fue una convulsión violenta y transformadora que redefinió el poder, la riqueza, la religión y la propia concepción del ser humano sobre su lugar en el cosmos. El vídeo No durarías 24 horas en un barco de la época colonial nos arroja directamente a la sentina de esta época, al microcosmos brutal y claustrofóbico de la nave que fue su principal instrumento. Pero para comprender la asfixiante realidad de esa vida, primero debemos anclar nuestra comprensión en el vasto y turbulento océano de su contexto histórico. No se trataba de una simple aventura, sino de una imperiosa necesidad forjada en el crisol de las ambiciones europeas. Las naciones que se asomaban al Atlántico, Portugal, España, y más tarde Francia, Holanda e Inglaterra, no se lanzaron al mar por un mero capricho exploratorio. Lo hicieron impulsadas por una potente mezcla de codicia, fervor religioso y una competencia geopolítica feroz. La caída de Constantinopla en 453 a manos del Imperio Otomano había cerrado las rutas terrestres tradicionales hacia las legendarias riquezas de Oriente. Las especias clavo, nuez moscada, pimienta, que hoy consideramos condimentos comunes, eran en aquel entonces el equivalente al petróleo o a los microchips, productos de un valor astronómico que podían construir o destruir fortunas. Encontrar una nueva ruta marítima hacia las Indias no era una opción, era un imperativo económico que prometía un monopolio sobre el comercio más lucrativo del mundo. Así, cada carabela que se hacía a la mar era, en esencia, una apuesta especulativa de altísimo riesgo. Paralelamente a esta motivación económica, corría una profunda corriente de celo religioso. La reconquista en la península ibérica, que culminó en 1292 con la caída de Granada, no terminó en las costas de Andalucía. Se proyectó hacia el exterior, imbuida de un espíritu de cruzada que veía en cada tierra por descubrir un campo fértil para la conversión, y en cada alma pagana una oveja que debía ser llevada al redil de la cristiandad, por la persuasión o por la fuerza. Los monarcas, como los reyes católicos de España o los de la dinastía de Avís en Portugal, se veían a sí mismos no solo como gobernantes, sino como instrumentos de la voluntad divina. Cada expedición llevaba a bordo capellanes y frailes, y la cruz se plantaba en las nuevas tierras con la misma solemnidad que la bandera del rey. Esta simbiosis entre la espada y la cruz justificaba las empresas más audaces y las atrocidades más viles, proveyendo un marco ideológico que elevaba la búsqueda de oro a la categoría de misión sagrada. Los marineros, en su mayoría hombres sencillos y supersticiosos, absorbían esta retórica, navegaban no solo por una paga o la promesa de un botín, sino también por la salvación de sus almas, creyendo que al extender los dominios de su rey, extendían también el reino de Dios. Esta dualidad es fundamental para entender la psicología a bordo. Se podía rezar con fervor por la mañana y cometer actos de una crueldad indescriptible por la tarde, sin percibir contradicción alguna. La competencia entre las potencias era el motor que aceleraba esta expansión. Portugal, pionera en la exploración de la costa africana bajo el impulso de Enrique el Navegante, y España, que apostó por la audaz teoría de Colón de llegar a Oriente navegando hacia Occidente, se repartieron el mundo conocido y por conocer con una arrogancia divina en el Tratado de Tordesillas de Caunto. Este acuerdo, sancionado por el Papa, trazaba una línea imaginaria en el Atlántico y asignaba las nuevas tierras al este a Portugal y al oeste a España. Era la máxima expresión de una mentalidad eurocéntrica que consideraba el resto del planeta como un lienzo en blanco sobre el que proyectar sus ambiciones. Pero este duopolio ibérico no duraría. Naciones emergentes como Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, y una Holanda que se sacudía el yugo español, vieron en la piratería y el corso una forma legítima de guerra económica y una vía para hacerse con su parte del pastel. Hombres como Francis Drake no eran simples piratas para los ingleses, sino héroes nacionales, instrumentos de la política exterior que desafiaban el poder papal y español con cada galeón capturado. El Atlántico se convirtió en un tablero de ajedrez naval, donde cada barco era una pieza y cada ruta comercial una línea estratégica que debía ser defendida o atacada. Esta atmósfera de conflicto constante impregnaba la vida a bordo. Cada vela avistada en el horizonte era una amenaza potencial. Cada barco debía estar preparado para el combate en cualquier momento.
El marinero no solo luchaba contra el mar y la enfermedad, sino también contra otros hombres. Es en este torbellino de ambición, fe y conflicto donde debemos situar la nave colonial. No era un simple medio de transporte, sino el epicentro de este nuevo orden mundial. Era a la vez una fortaleza militar, una empresa comercial, una iglesia flotante y, como bien señala el vídeo, una prisión. La tecnología naval había evolucionado para hacer posibles estas largas travesías. La carabela con su velamen latino que le permitía ceñir el viento y la nao o carraca más grande y robusta capaz de transportar grandes cargas y artillería, fueron las herramientas que materializaron estas ambiciones. Pero estas naves eran ingenios imperfectos, cajas de madera frágiles y diminutas lanzadas a la inmensidad de un océano desconocido y hostil. El vídeo nos da una idea de la altísima tasa de mortalidad, mencionando que a menudo solo la mitad de la tripulación regresaba. Estas no son meras estadísticas, representan una aceptación casi rutinaria de la muerte. Partir en una de estas expediciones era una sentencia de muerte probable. Las tormentas podían destrozar un barco en cuestión de minutos, los errores de navegación podían dejar a una tripulación perdida en medio de la nada hasta morir de hambre y sed, y las enfermedades, como veremos, eran un enemigo aún más implacable que el propio océano. La vida humana tenía un valor relativo. Era un recurso consumible al servicio de un fin superior, el enriquecimiento de la corona y la gloria de Dios. Por tanto, el barco se convertía en un crisol, un espacio de presión extrema, donde la naturaleza humana era despojada de todo artificio. La claustrofobia del espacio físico, la constante promiscuidad, la falta de privacidad, la mala alimentación, el miedo perpetuo y la disciplina brutal creaban un entorno psicológico único. En este crisol se forjaban caracteres de una resiliencia inimaginable, pero también se rompían espíritus y se desataban las más bajas pasiones. La supervivencia no dependía solo de la pericia marinera, sino de la capacidad de adaptarse a un sistema social tan rígido y despiadado como el propio mar. Comprender este contexto es esencial. El marinero del siglo XVI no era un romántico aventurero, sino un peón en un juego geopolítico de una escala sin precedentes, un alma atrapada entre las promesas de la gloria y la certeza casi absoluta del sufrimiento. Su mundo era el barco, y el barco era un fragmento de su sociedad proyectado en el océano, jerárquico, violento, piadoso y codicioso. Antes de bajar a la sentina y oler la podredumbre, antes de sentir el látigo del contramaestre o el tormento del escorbuto, debemos entender que cada tabla de esa nave estaba impregnada no solo de sal y brea, sino de las fuerzas históricas que la lanzaron a lo desconocido. Era una astilla de Europa, con todas sus contradicciones y su insaciable apetito, flotando en el umbral de un mundo nuevo que estaba a punto de ser devorado. La vida a bordo era, en su esencia más profunda, un reflejo concentrado y magnificado de la brutalidad y la ambición de la época que la engendró. Parte 2. La jerarquía inflexible. Orden en un mundo de caos. El vídeo lo esboza con claridad. La vida a bordo de una nave colonial estaba regida por una disciplina militarizada y una estructura de poder tan vertical e inamovible como el mástil mayor. Esta jerarquía no era una mera convención social, sino un mecanismo de supervivencia absolutamente esencial. En un espacio confinado y aislado del mundo, poblado por hombres desesperados y sometido a peligros constantes, el orden no podía dejarse al azar. Tenía que ser impuesto, grabado a fuego en la conciencia de cada tripulante, desde el capitán hasta el último grumete. La nave era un estado absolutista en miniatura, y el capitán su monarca incuestionable. Su autoridad no emanaba de la elección o el respeto de sus hombres, sino directamente de la corona. Al recibir su nombramiento se le investía de un poder casi total sobre la vida y la muerte de todos los que navegaban bajo su mando. Su palabra era ley, y cualquier desafío, por sutil que fuera, se consideraba un acto de traición, no solo contra él, sino contra el rey y contra Dios. El capitán solía ser un hombre de cuna noble o un militar de experiencia, a menudo con más conocimientos de estrategia y liderazgo que de navegación pura. Residía en la popa del barco, en el castillo de popa, en una cabina relativamente espaciosa que era el Sancta Sanctorum del poder. Comía solo o con sus oficiales, con una vajilla y una dieta que contrastaban brutalmente con la del resto de la tripulación. Esta distancia física y social era deliberada, reforzaba su estatus semidivino y evitaba cualquier familiaridad que pudiera erosionar su autoridad. Un capitán eficaz debía ser una figura temida, una presencia constante e impredecible, cuya ira podía desatarse en cualquier momento, pero también debía ser capaz de inspirar a sus hombres en los momentos más oscuros, de proyectar una confianza inquebrantable incluso cuando el barco se estaba partiendo en dos. Justo por debajo del capitán, y a menudo en una tensa relación de poder con él, se encontraba el piloto o maestre. Si el capitán era el soberano,
El piloto era el sumo sacerdote de los arcanos de la navegación. Su responsabilidad era la más crítica de todas: trazar el rumbo y llevar la nave a su destino a través de miles de leguas de océano vacío. El vídeo menciona sus herramientas: el astrolabio, el cuadrante, la brújula y la ballestilla. Estos instrumentos, que hoy nos parecen primitivos, eran la más alta tecnología de la época. El piloto pasaba horas en la cubierta con los ojos enrojecidos por el sol y el viento, midiendo la altura del sol al mediodía o la de la estrella polar por la noche para determinar la latitud. La longitud, sin embargo, era un misterio casi insoluble, y su cálculo dependía de la estima, un método impreciso que combinaba la dirección de la brújula, la velocidad estimada de la nave, medida a menudo arrojando un trozo de madera por la proa y cronometrando su paso hasta la popa, y una enorme dosis de intuición y experiencia. El piloto era un hombre de ciencia y de arte, capaz de leer los cielos, interpretar el color del agua, la forma de las nubes y el comportamiento de las aves marinas. Guardaba sus cartas de navegación, tesoros de un valor incalculable que a menudo contenían información secreta bajo llave, y su conocimiento le confería un poder inmenso. Un error suyo podía condenar a toda la tripulación, y por ello era una figura respetada y temida a partes iguales. Su relación con el capitán podía ser una fuente de conflicto, especialmente si el capitán, por razones estratégicas o por pura impaciencia, ordenaba un rumbo que el piloto consideraba peligroso. La mano ejecutora de esta jerarquía, el puente entre el mundo de los oficiales en el castillo de popa y la chusma de la cubierta, era el contramaestre. El vídeo lo describe acertadamente como la mano derecha del maestre. El contramaestre era el capataz, el sargento, el responsable de que las órdenes se cumplieran sin demora y sin rechistar. Era un marinero veterano, curtido en 1000 tormentas, con una voz de trueno capaz de sobreponerse al rugido del viento, y un conocimiento enciclopédico de cada cabo, cada vela y cada polea del barco. Su principal herramienta de trabajo no era el sextante, sino el silbato, con cuyos diferentes toques orquestaba las complejas maniobras de la tripulación, y sobre todo el látigo. La disciplina a bordo no se mantenía con discursos, sino con una violencia inmediata y ejemplar. El contramaestre y sus ayudantes patrullaban la cubierta constantemente, repartiendo golpes y castigos por la más mínima infracción, un nudo mal hecho, una respuesta insolente, un segundo de vacilación ante una orden. Era una figura odiada y temida, pero absolutamente necesaria para el funcionamiento de la maquinaria humana del barco. Su brutalidad no era sadismo gratuito, aunque a menudo lo fuera también, sino un componente estructural del sistema, la garantía de que en medio de una tormenta, cuando la vida de todos dependía de una maniobra rápida y coordinada, nadie dudaría en trepar a un mástil que se balanceaba como un junco. Bajo este triunvirato de poder se extendía la masa de los marineros, el corazón y los músculos del barco. No eran una masa homogénea, se dividían en marineros de primera, con experiencia y habilidades específicas, y marineros rasos o grumetes. Su vida era un ciclo interminable de trabajo agotador, como se detallará más adelante. Pero incluso entre ellos existían jerarquías informales, basadas en la experiencia, la fuerza o la procedencia. Un marinero vasco, famoso por su pericia en la pesca de la ballena y su habilidad para trepar, gozaba de un estatus superior al de un campesino andaluz recién reclutado. Los grumetes o pajes eran los aprendices, a menudo niños de tan solo 7 u 8 años, huérfanos o hijos de la miseria entregados al mar como única salida. Realizaban las tareas más ingratas: fregar las cubiertas, ayudar al cocinero, vaciar los orinales de los oficiales y sufrir los abusos de toda la tripulación. Su infancia era un duro aprendizaje de la crueldad, y solo los más fuertes y afortunados sobrevivían para convertirse en marineros. Más allá de la tripulación principal, existía un elenco de especialistas cuya función era vital para la supervivencia a largo plazo de esta comunidad flotante. El vídeo menciona a los carpinteros y calafates, y su importancia no puede ser subestimada. Un barco de madera en el mar está en un estado de descomposición constante. La madera se hincha y se contrae, las juntas se abren, y el agua salada es un enemigo corrosivo. El carpintero era el médico de la estructura del barco. Con su hacha, su sierra y su azuela, era capaz de reparar un mástil dañado en pleno océano o reforzar una sección del casco debilitada por una bala de cañón. El calafate, por su parte, se dedicaba a sellar las rendijas. Su trabajo consistía en introducir estopa, fibras de cáñamo deshilachadas, impregnada de brea, en las juntas de las tablas del casco y la cubierta. Una tarea sucia, monótona pero absolutamente crucial. El sonido rítmico de su mazo era una constante a bordo, un recordatorio permanente de la fragilidad de su refugio de madera. Una pequeña vía de agua, si no se detectaba y reparaba a tiempo, podía convertirse en una inundación fatal.
En el ámbito de la salud, la figura del cirujano barbero era ambivalente, a menudo sin formación médica formal. Su conocimiento era una mezcla de práctica, superstición y remedios herbales. Su principal función en combate era la amputación, una carnicería brutal realizada sin anestesia, donde la velocidad era la única misericordia. Usaba sierras, cuchillos y cauterios al rojo vivo para detener las hemorragias. En el día a día, trataba las enfermedades comunes, las heridas, las fracturas y sobre todo el temido escorbuto, contra el que carecía de remedios eficaces. Su botica era un pequeño cofre lleno de ungüentos, purgantes y extractos de dudosa eficacia. A pesar de su impotencia ante las grandes plagas, su presencia era un consuelo psicológico, un último recurso ante el dolor y la muerte. La figura del capellano sacerdote, mencionada en el vídeo, era el pilar espiritual de la jerarquía. No solo oficiaba la misa diaria y los rituales religiosos, sino que actuaba como un agente de control social. Sus sermones recordaban a la tripulación su deber para con Dios y el rey, reforzando la autoridad del capitán y prometiendo la recompensa celestial por el sufrimiento terrenal. Era el confesor de los moribundos, el consolador de los afligidos, pero también un vigilante de la moral, denunciando la blasfemia, el juego o la sodomía, pecados que se creía que podían atraer la ira divina sobre la nave. Su presencia legitimaba la empresa y ayudaba a canalizar el miedo y la desesperación hacia una piedad ordenada. Finalmente, en los barcos armados para la guerra o el corso, los artilleros formaban una casta aparte. Eran especialistas en el complejo y peligroso arte de manejar los cañones. Estas bestias de hierro fundido eran imprecisas, lentas de recargar y propensas a explotar. El trabajo del artillero requería fuerza, sangre fría y un conocimiento técnico preciso de la pólvora, las balas y las trayectorias. Su eficacia en el combate podía marcar la diferencia entre la victoria y la muerte, y por ello gozaban de un estatus especial y una paga superior. Esta compleja red de roles y jerarquías era el esqueleto que sostenía la vida a bordo. Cada hombre conocía su lugar y las consecuencias de salirse de él. Era un sistema diseñado para funcionar bajo una presión extrema, para convertir a una turba de individuos dispares en una máquina eficiente y obediente. El orden se mantenía a través de una cadena de mando clara, donde la autoridad fluía desde la cabina del capitán hasta la hamaca más humilde. Era un sistema brutal, inhumano y profundamente injusto, pero en la anarquía del océano, era la única alternativa al caos absoluto. Cada uno de estos roles, desde el poder omnímodo del capitán hasta la miseria del grumete, era una pieza indispensable en el precario equilibrio que permitía a ese microcosmos de madera seguir flotando un día más en la inmensidad del mar. Parte 3. La tiranía de la campana, labor y monotonía. Si la jerarquía era el esqueleto de la vida a bordo, el ciclo incesante de trabajo era su torrente sanguíneo, un flujo constante de esfuerzo físico que nunca se detenía. El vídeo lo resume de forma concisa. Los días se dividían en guardias de 4 horas, marcadas por el tañido de una campana o el giro de una ampolleta, el reloj de arena que medía el tiempo en un mundo sin relojes. Pero esta simple afirmación apenas roza la superficie de la agotadora realidad que definía la existencia del marinero. La vida en una nave colonial no era una sucesión de días, sino un continuo sin principio ni fin, una condena al movimiento perpetuo donde el descanso era un lujo efímero y el agotamiento el estado natural del ser. El concepto de tiempo libre era una abstracción incomprensible. Cuando un hombre no estaba de guardia, estaba reparando su ropa, afilando su cuchillo, tratando de eliminar los parásitos de su jergón o, más probablemente, siendo reclutado por el contramaestre para alguna tarea imprevista. El barco era una bestia insaciable que exigía un cuidado constante, y la tripulación era su sierva. Imaginemos un ciclo completo de 24 horas a bordo de una nao en mitad del Atlántico. La jornada comienza mucho antes del amanecer. La guardia saliente, hombres con los ojos hinchados por el sueño y el cuerpo entumecido por el frío de la noche, despierta a la guardia entrante. No hay cortesía en este relevo, son empujones, patadas y maldiciones en la oscuridad asfixiante del entrepuente. Un espacio bajo la cubierta principal, donde cientos de hombres duermen hacinados en hamacas o sobre el suelo de madera, compartiendo el aire viciado con el olor a sudor, enfermedad, miedo y los efluvios de las sentinas. La nueva guardia sube a cubierta, recibida por la humedad salobre y un cielo todavía tachonado de estrellas extrañas. El trabajo es inmediato, hay que baldear la cubierta, no por higiene, sino para mantener la madera hinchada y evitar que las juntas se abran. Se usan cubos de lona para sacar agua del mar y se frota la madera con biblias, piedras de arenisca pesadas y planas que con el tiempo dejaban las cubiertas cóncavas.
Era un trabajo extenuante, realizado en la penumbra, que dejaba los músculos de la espalda y los brazos doloridos para el resto del día. Mientras tanto, en lo alto, los vigías escudriñan el horizonte desde la cofa, un pequeño puesto en lo alto del mástil. Su misión es detectar cualquier cosa fuera de lo común, un cambio en el tiempo, una vela lejana que podría ser un amigo o un enemigo, una mancha en el agua que podría indicar tierra o un banco de arena. Su soledad es absoluta, expuestos al viento y al frío, con el barco moviéndose violentamente debajo de ellos. Un momento de distracción podía ser fatal. Al mismo tiempo, los timoneles luchan con la enorme caña del timón, un sistema primitivo que requería la fuerza de varios hombres para mantener el rumbo, especialmente con mar gruesa. Cada ola que golpeaba el timón se sentía como un mazazo en sus brazos. Su concentración debía ser total, siguiendo las indicaciones del oficial de guardia que a su vez consultaba la brújula en la bitácora, apenas iluminada por un candil de aceite. Con las primeras luces del alba, el barco entero cobra vida. Es el momento de la primera comida del día, si se le puede llamar así. Consiste típicamente en galleta náutica, también conocida como pan de mar. Como se menciona en el vídeo, estas galletas eran el pilar de la dieta. Se horneaban en tierra hasta adquirir una dureza de piedra para que pudieran conservarse durante meses o años. Para comerlas, los marineros a menudo tenían que golpearlas contra la cubierta para romperlas y, de paso, desalojar a los gorgojos y gusanos que inevitablemente las infestaban. Los más veteranos bromeaban diciendo que los gusanos añadían algo de carne a la dieta. Se remojaban en agua, vino agrio o, si había suerte, en una sopa aguada, para hacerlas masticables. Este desayuno miserable se consumía de pie, en la cubierta sin ceremonias. Después, el trabajo se reanudaba con más intensidad. Las velas requerían una atención constante. No se trataba simplemente de izarlas o arriarlas. Había que rizarlas, es decir, reducir su superficie recogiendo una parte y amarrándola a los mástiles cuando el viento arreciaba. Esta era una de las tareas más peligrosas. Implicaba trepar por las jarcias, la red de cuerdas que sujetaba los mástiles, a menudo con el barco escorado en ángulos imposibles y las olas barriendo la cubierta decenas de metros más abajo. Los marineros se movían descalzos para tener un mejor agarre, aferrándose a cabos helados o resbaladizos por la lluvia, y trabajaban en los penoles, los extremos de las vergas, los palos horizontales de los que cuelgan las velas. Un resbalón, un nudo de viento inesperado, y la caída era mortal. No había redes de seguridad. No había segundas oportunidades. La muerte por caída era una de las más comunes. Además, las velas, hechas de lona pesada, se rasgaban con frecuencia. Su reparación era una tarea minuciosa que se realizaba con agujas grandes y palmas, una especie de dedal de cuero que se ajustaba en la mano. Sentados en la cubierta, con las piernas cruzadas, los marineros pasaban horas cosiendo, con las manos agrietadas y sangrantes por el roce de la lona y el hilo encerado. Otro trabajo perpetuo y odiado era el de accionar las bombas de achique. Como se ha mencionado, los barcos de madera siempre hacían agua. En el punto más bajo del barco, la sentina, se acumulaba una mezcla nauseabunda de agua de mar, agua de lluvia, restos de carga, basura, excrementos y los fluidos de los enfermos y los muertos. El hedor de la sentina era legendario, una peste sulfurosa y putrefacta que impregnaba cada rincón de la nave. Varias veces al día, un grupo de hombres tenía que accionar las primitivas bombas de mano, un movimiento monótono y agotador, para expulsar este líquido letal por la borda. Era un trabajo que rompía la espalda y el espíritu, un recordatorio constante de que vivían sobre un pozo de podredumbre. La monotonía de estas tareas rutinarias solo se veía interrumpida por dos cosas: la emergencia o el ritual. La emergencia podía ser una tormenta que transformaba el barco en un infierno de caos y terror. Todas las manos eran llamadas a cubierta. Las órdenes gritadas se perdían en el fragor del viento. Los hombres luchaban en una oscuridad casi total, azotados por la lluvia y las olas, para recoger las velas antes de que el viento las destrozara o hiciera zozobrar la nave. El barco crujía y gemía como si fuera a desintegrarse, y el miedo era una presencia física, un nudo en el estómago. La otra interrupción era el ritual. Como se menciona en el vídeo, la religión estructuraba el día. Las oraciones se rezaban en comunidad al amanecer y al atardecer, lideradas por el capellán o el capitán. Eran momentos de calma impuesta, una pausa en la brutalidad del trabajo que unía a la tripulación en una súplica compartida por la supervivencia. Estos rituales no eran opcionales. La asistencia era obligatoria y reforzaba la disciplina. A medida que el día avanzaba, se servía la comida principal, que no era mucho mejor que el desayuno. Típicamente consistía en carne salada, cerdo o buey, o pescado seco,
que habían sido conservados en barriles de salmuera durante meses. La carne era tan dura que había que hervirla durante horas, y aún así resultaba fibrosa e increíblemente salada. A menudo estaba podrida o rancia, y su olor se sumaba a la cacofonía de hedores del barco. Se acompañaba de legumbres como guisantes o habas, a menudo plagadas de insectos, y de la omnipresente galleta. El agua almacenada en barriles de madera se corrompía rápidamente, adquiriendo un color verdoso y un sabor fétido. Por ello se racionaba, y a menudo se mezclaba con vino o aguardiente para matar el sabor y, supuestamente, las bacterias. Esta dieta, carente de cualquier vitamina fresca, era una sentencia de enfermedad. La tarde transcurría con más trabajos de mantenimiento: raspar el óxido de las partes metálicas, repintar con una mezcla de alquitrán, fabricar nuevas cuerdas a partir de fibras de cáñamo, limpiar las armas. Cada hombre era un trabajador polivalente, un experto en la supervivencia del colectivo. Con la caída del sol, la guardia de noche tomaba el relevo. La oscuridad traía consigo un tipo diferente de tensión. El mundo se reducía al pequeño círculo de luz de los candiles y al sonido de las olas y el viento. La imaginación, alimentada por la fatiga y la superstición, poblaba la noche de monstruos marinos y barcos fantasma. El trabajo, sin embargo, continuaba. Había que ajustar las velas a los cambios del viento nocturno, vigilar el rumbo, mantener la atenta mirada en el horizonte. Y así, el ciclo se completaba. Las 4 horas de guardia se sentían como una eternidad, y las 4 horas de supuesto descanso, pasadas en la oscuridad maloliente del entrepuente, eran un respiro insuficiente antes de que el ciclo comenzara de nuevo. La tiranía de la campana era absoluta. No regía el tiempo sino la propia vida, reduciéndola a una secuencia interminable de tareas arduas, peligrosas y monótonas, un purgatorio flotante del que solo la llegada a tierra o la muerte ofrecía un escape. Parte 4. El espectro del escorbuto. Dieta, enfermedad y el oficio brutal del cirujano. El vídeo identifica correctamente al escorbuto como uno de los enemigos más letales de la vida en el mar, una plaga que diezmó tripulaciones con una eficacia mucho mayor que cualquier tormenta o cañón enemigo. Pero para captar la verdadera magnitud del horror, debemos sumergirnos en la fisiología de esta enfermedad y en el infierno personal que suponía para quienes la padecían en un entorno tan implacable como una nave colonial. El escorbuto no es una infección, sino una enfermedad carencial brutalmente simple, el resultado de la falta de ácido ascórbico o vitamina C. En tierra, esta vitamina se obtiene fácilmente de frutas y verduras frescas. En el mar, en un viaje que podía durar meses o incluso años, la dieta, como ya hemos visto, carecía por completo de estos elementos. Los efectos de esta carencia no eran inmediatos. El cuerpo humano tiene pequeñas reservas de vitamina C, que suelen durar entre 1 y 3 meses. Por eso el escorbuto era el fantasma que acechaba en los viajes largos, una bomba de relojería biológica programada para explotar en mitad del océano, cuando el regreso era imposible. Los primeros síntomas eran engañosamente leves: un profundo letargo, una fatiga que no se aliviaba con el descanso, dolores en las articulaciones que se confundían con el reuma o el esfuerzo físico. El marinero se sentía débil, apático, su ánimo se ensombrecía, pero pronto los signos se volvían inconfundibles y aterradores. Las encías eran las primeras en traicionar la salud del cuerpo. Se hinchaban, adquiriendo un color violáceo y un aspecto esponjoso y putrefacto. Sangraban al menor contacto, y comer la dura galleta náutica se convertía en una tortura. El aliento del enfermo adquiría un olor fétido, el olor de la carne en descomposición. Los dientes, cuyas raíces se veían debilitadas por la degeneración del tejido conectivo, comenzaban a aflojarse en sus alvéolos hasta que podían ser extraídos con los dedos, sin dolor, cayendo uno a uno y dejando al hombre incapaz de masticar. Luego la enfermedad atacaba la piel. Aparecían manchas oscuras, especialmente en las piernas y los muslos, causadas por hemorragias subcutáneas. Las viejas cicatrices, incluso las de heridas sufridas en la infancia, se abrían de nuevo, como si el cuerpo se estuviera descosiendo, perdiendo la capacidad de mantenerse íntegro. Las heridas nuevas no sanaban, se ulceraban y se gangrenaban. Las articulaciones se hinchaban hasta volverse irreconocibles, provocando un dolor atroz con cada movimiento. El enfermo quedaba postrado en su hamaca, en la penumbra del entrepuente, sumido en un estado de miseria absoluta. En las etapas finales, el escorbuto provocaba hemorragias internas, en los músculos, el cerebro y alrededor del corazón. La muerte llegaba a menudo de forma súbita, por un fallo cardíaco, o lentamente, a través de la ictericia, la fiebre y las convulsiones. Ser testigo de esta degradación progresiva en los compañeros
Ver cómo hombres fuertes y robustos se consumían hasta convertirse en espectros malolientes y desdentados tenía un efecto psicológico devastador en el resto de la tripulación. Cada hombre se miraba las encías en secreto, buscando la primera señal de la enfermedad que sabía que, tarde o temprano, también le alcanzaría. La medicina de la época era completamente impotente ante esta plaga. La teoría de los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, heredada de la antigüedad clásica, dominaba el pensamiento médico. Se creía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio entre estos fluidos corporales. Por tanto, los tratamientos del cirujano barbero no solo eran ineficaces, sino que a menudo aceleraban la muerte. Para un enfermo de escorbuto, debilitado por la anemia y las hemorragias, la práctica común de la sangría, destinada a eliminar el exceso de sangre mala, era una sentencia de muerte. Las purgas y los eméticos diseñados para limpiar el cuerpo solo conseguían deshidratar y debilitar aún más al paciente. El cirujano, en su ignorancia, se convertía en un verdugo involuntario. Aunque ya en el siglo XVI algunos relatos de viajes mencionaban los efectos curativos de los cítricos, el explorador Jacques Cartier describió cómo los nativos americanos curaron a su tripulación con una infusión de hojas de tuya. Esta sabiduría empírica se perdía o no se sistematizaba. La solución, tan simple como un limón o una naranja, permanecería oficialmente desconocida para las armadas europeas durante más de 200 años. Pero el escorbuto, aunque era el rey de las enfermedades navales, no reinaba solo. El entrepuente de un barco colonial era un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de patógenos. El hacinamiento era extremo. Los hombres dormían, comían y vivían en una proximidad física constante, lo que facilitaba la transmisión de enfermedades contagiosas a una velocidad aterradora. El tifus, conocido como fiebre de barco o fiebre de cárcel, era endémico, transmitido por los piojos que infestaban los cuerpos y la ropa de la tripulación. Provocaba fiebres altas, delirios, un sarpullido característico y una alta mortalidad. La disentería, una infección intestinal causada por la ingesta de agua o alimentos contaminados con materia fecal, era otra plaga constante. Producía diarreas sanguinolentas, calambres abdominales y una deshidratación rápida que podía ser mortal. La falta de higiene personal y la ausencia de letrinas adecuadas, a menudo, las necesidades se hacían en la borda o en los jardines de proa, unas plataformas en la parte delantera del barco. A estas enfermedades se sumaban los parásitos. Los piojos, las pulgas y las chinches eran compañeros de viaje inevitables. Sus picaduras no solo transmitían enfermedades, sino que provocaban un tormento constante, impidiendo el descanso y causando infecciones en la piel por el rascado. Los gusanos intestinales eran la norma, no la excepción, ingeridos con la comida y el agua contaminadas. Y luego estaban las plagas que venían con la carga y la propia estructura del barco. Las ratas eran legión. Se comían las provisiones, roían los cabos y la madera, y eran portadoras de enfermedades, incluida la temida peste bubónica. En este contexto de enfermedad generalizada, el papel del cirujano barbero, como se ha mencionado, era más el de un carnicero que el de un sanador. Su principal campo de batalla era el combate naval. Cuando sonaba el zafarrancho de combate, su puesto se establecía en la parte más baja y protegida del barco. La cubierta se cubría de arena para absorber la sangre que estaba a punto de derramarse. Los heridos eran bajados a su quirófano improvisado, un rincón oscuro iluminado por un candil. Las heridas causadas por las astillas de madera eran las más comunes y terribles. Cuando una bala de cañón impactaba en el casco, no mataba tanto por el impacto directo como por la explosión de miles de astillas de madera que volaban como metralla, desgarrando la carne, destrozando huesos y eviscerando a los hombres. El cirujano tenía que trabajar rápido. Su ayudante, a menudo un grumete, sujetaba al herido mientras éste gritaba y se retorcía. La amputación era el procedimiento estándar para las extremidades destrozadas. Con una sierra de hueso, el cirujano cortaba la carne y el hueso en segundos. El muñón se sumergía en brea caliente o se cauterizaba con un hierro al rojo vivo para detener la hemorragia, un dolor tan atroz que a menudo provocaba un shock mortal. La supervivencia a la operación era solo el primer paso. La infección postoperatoria, en un ambiente tan séptico, era casi inevitable y solía ser la causa final de la muerte. La atención dental era igualmente brutal. Un dolor de muelas se curaba con la extracción. No había anestesia. El cirujano usaba un pelícano o una tenaza para agarrar el diente y lo arrancaba con un tirón violento, a menudo rompiendo la mandíbula o llevándose trozos de encía en el proceso. Las fracturas se entablillaban como se podía, pero a menudo se soldaban mal, dejando al marinero con una cojera o una incapacidad permanente.
La salud en un barco colonial era, por tanto, una quimera. El cuerpo humano era un campo de batalla constante, atacado desde dentro por la desnutrición y la enfermedad, y desde fuera por la violencia del trabajo y el combate. El marinero vivía en un estado de dolor crónico, con las manos agrietadas, la espalda dolorida y el estómago revuelto. La enfermedad no era un evento, sino una condición, y la figura del cirujano, rodeado de sus sierras y cauterios, no representaba la esperanza de la curación, sino la certeza del dolor y la mutilación, la última y terrible estación en el viacrucis del sufrimiento físico que definía la vida en el mar. Parte 5. Fe y miedo. Los pilares psicológicos de la supervivencia. En el teatro de la crueldad, que era una nave colonial, donde la vida pendía de un hilo y la muerte era una presencia cotidiana, la supervivencia no era solo una cuestión de resistencia física, sino y quizás en mayor medida de fortaleza psicológica. El vídeo subraya el papel de la religión como una herramienta para mantener la moral y la disciplina, pero esta afirmación solo rasca la superficie de la compleja economía emocional que gobernaba la mente del marinero. La psique de estos hombres se sostenía sobre dos pilares fundamentales y aparentemente contradictorios, pero en realidad profundamente entrelazados: una fe religiosa ferviente y una superstición paralizante. Eran las dos caras de la misma moneda, dos lenguajes para intentar dar sentido a un mundo caótico, impredecible y abrumadoramente hostil. La fe católica, en el caso de las potencias ibéricas, proporcionaba el marco estructural para la vida a bordo. No era una opción personal, sino una obligación colectiva, tan integrada en la rutina diaria como el trabajo o la comida. Como se ha mencionado, el día comenzaba y terminaba con oraciones comunitarias. La tripulación se reunía en la cubierta, con la cabeza descubierta, para recitar el Padre Nuestro, el Ave María y la Salve Regina. Esta última, dirigida a la Virgen María como Stella Maris, estrella del mar, era especialmente significativa. La Virgen era vista como la patrona y protectora de los marineros, una figura maternal a la que se imploraba amparo en medio de la furia del océano. El capellán, o en su ausencia el capitán, o un oficial, dirigía estas ceremonias, que servían para reafirmar la cohesión del grupo y la jerarquía existente. Los domingos y días festivos, si el tiempo lo permitía, se improvisaba un altar en la cubierta y se celebraba la misa. Estos rituales eran pausas sagradas en la monotonía profana del trabajo, momentos en que el universo recuperaba, al menos simbólicamente, un orden divino. El sufrimiento se resignificaba como una prueba de fe, la muerte como un tránsito hacia una vida mejor, y la empresa en su conjunto como parte de un plan divino. Esta narrativa proporcionaba un consuelo inmenso y una poderosa herramienta de control. La promesa del paraíso y el temor al infierno eran motivadores más eficaces que cualquier látigo. Además de los rituales colectivos, la fe se manifestaba en innumerables prácticas personales. Los marineros llevaban consigo rosarios, medallas de santos y escapularios. En sus baúles guardaban pequeñas estampas de sus santos patrones. Se hacían tatuajes rudimentarios con símbolos religiosos, como cruces o el anagrama de Cristo INHS, creyendo que les protegerían del mal. Cada nave tenía un nombre sagrado: la Santa María, la Trinidad, el Espíritu Santo, y a menudo llevaba una figura de un santo patrón tallada en la proa o en la popa. Antes de una tormenta, era común que la tripulación se confesara en masa, preparándose para la muerte. Se hacían promesas y votos a Dios o a la Virgen a cambio de la salvación, peregrinaciones, donaciones a una iglesia, ayunos. Si la nave sobrevivía, estas promesas se cumplían con una seriedad absoluta, pues se creía que romper un voto sagrado acarrearía una desgracia aún mayor. La religión era, por tanto, un sistema de gestión del miedo. Daba nombre a lo desconocido, ofrecía un canal para la angustia y prometía una intervención divina en un mundo donde el control humano era mínimo. Sin embargo, donde la ortodoxia religiosa terminaba, comenzaba el vasto y oscuro territorio de la superstición. La mente del marinero, enfrentada a fenómenos naturales que no podía explicar, los interpretaba a través de un rico folclore naval, una amalgama de creencias paganas ancestrales y mitos marinos. El océano no era simplemente una masa de agua, era un ser vivo, poblado por entidades malévolas y fuerzas misteriosas. El temor al kraken, un monstruo marino de tamaño colosal capaz de arrastrar barcos enteros a las profundidades, era muy real. Las serpientes marinas gigantes eran otro motivo de pánico, y los avistamientos reales o imaginarios se registraban en los diarios de a bordo con total seriedad. Se creía que las sirenas, con sus cantos irresistibles, atraían a los barcos hacia las rocas. El propio mar tenía sus humores. Ciertas zonas eran consideradas malditas, como el mar de los sargazos
una región del Atlántico donde se creía que los barcos quedaban atrapados para siempre en una maraña de algas. Los fenómenos meteorológicos y naturales se interpretaban como presagios. El fuego de San Telmo, una descarga eléctrica luminosa que a veces aparecía en los mástiles durante una tormenta, era visto con una mezcla de temor y asombro. Si las llamas ascendían, era un buen presagio. Si descendían, anunciaban un desastre. La aparición de un albatros era considerada de muy buena suerte, y matar a uno de estos pájaros podía acarrear una maldición terrible sobre la nave. Los delfines que acompañaban al barco eran un signo de buen viaje. Por el contrario, la presencia de tiburones siguiendo a la nave durante días se interpretaba como un augurio de muerte inminente, como si los escualos pudieran oler la enfermedad y la fatalidad a bordo. Ciertas acciones y personas a bordo estaban cargadas de un fuerte simbolismo supersticioso. Embarcar a un sacerdote a veces se consideraba de mala suerte, ya que se creía que su presencia podía provocar la ira de los elementos. Las mujeres a bordo eran un tabú casi universal, consideradas una fuente de distracción y desgracia que enfadaría al mar. Silbar en la cubierta estaba terminantemente prohibido, pues se creía que llamaba al viento y podía desatar una tormenta. Comenzar un viaje en viernes, especialmente si era viernes 13, era impensable. Las palabras también tenían poder. Mencionar la palabra ahogado o tierra cuando aún se estaba lejos de ella podía tentar a la suerte. Los cadáveres de los fallecidos se arrojaban por la borda lo antes posible, tras un breve servicio religioso, ya que se creía que un cuerpo sin vida a bordo traía mala fortuna y podía ralentizar la nave. Se les cosía en su propia hamaca, con la última puntada pasando por la nariz para asegurarse de que estaban realmente muertos, y se les añadía un lastre para que se hundieran rápidamente. Esta dualidad de fe y miedo creaba una tensión psicológica constante. El marinero vivía en un universo encantado, donde cada evento tenía un significado oculto, donde las fuerzas del bien y del mal libraban una batalla constante por el destino de su barco y de su alma. Por un lado se aferraba a la estructura tranquilizadora de la iglesia, con sus rituales, sus sacramentos y su promesa de salvación. Por otro, su mente estaba poblada por un panteón de monstruos, fantasmas y presagios que surgían de las profundidades de un miedo atávico al océano. Ambas creencias, lejos de ser contradictorias, se complementaban. La fe ofrecía un escudo contra el miedo que la superstición generaba. Los amuletos, las oraciones y los rituales no eran solo actos de piedad, sino también hechizos protectores contra las fuerzas oscuras que acechaban más allá del casco de madera. Esta mentalidad, que hoy nos parece irracional, era una estrategia adaptativa. En una situación de impotencia casi total, donde la habilidad y el esfuerzo no siempre garantizaban la supervivencia, creer en un orden superior, ya fuera divino o mágico, proporcionaba una sensación de control, una narrativa que daba sentido al sufrimiento y a la casualidad. Era el ancla psicológica que permitía a un hombre levantarse cada mañana en su hamaca maloliente, en medio de la nada, y enfrentarse a otro día de trabajo brutal y de terror existencial, aferrado a la doble esperanza de la protección de su Dios y del respeto de los monstruos que habitaban las profundidades. Parte 6. Una sinfonía de madera y agua. La nave como entidad viva. Para el hombre del siglo XXI, un barco es un objeto, un medio de transporte. Para el marinero del siglo XVI, la nave era algo mucho más profundo. Era su universo, su refugio, su prisión y, en un sentido muy real, una entidad viva. El vídeo alude a la importancia de los carpinteros y calafates, pero para comprender verdaderamente la relación entre el hombre y su barco, debemos ir más allá de la mera mecánica del mantenimiento y explorar la simbiosis casi biológica que se desarrollaba entre la tripulación y su navío. La nave no era una máquina inerte, era un organismo de madera, tendones de cáñamo y aliento de lona que respiraba, gemía, sufría y luchaba por su vida junto a los hombres que la habitaban. La construcción de una de estas naves era un proceso orgánico en sí mismo. Comenzaba con la selección de los árboles, principalmente robles para la estructura principal, rabilla, las cuadernas, la roda y el codaste, por su dureza y resistencia a la putrefacción, y pinos para los mástiles y las vergas por su flexibilidad y ligereza. Estos árboles no eran simplemente madera, eran seres vivos que habían crecido durante décadas o siglos, y los constructores navales creían que su espíritu y sus propiedades se transferían al barco. Las formas curvas de las cuadernas, las costillas del barco a menudo se obtenían buscando árboles que ya tuvieran esa forma natural, en lugar de forzar la madera. Una vez ensamblada esta estructura esquelética, se revestía con el forro, las tablas que formaban el casco,
Cada tabla tenía que ser cuidadosamente cortada, curvada al vapor y fijada a las cuadernas con clavijas de madera, cabillas o clavos de hierro forjado. Era un rompecabezas tridimensional de una complejidad asombrosa, realizado por artesanos que trabajaban de forma empírica, basándose en la experiencia y en tradiciones transmitidas de generación en generación. No había planos detallados como los de hoy. El barco crecía bajo las manos de sus constructores. Una vez en el agua, esta creación de madera comenzaba su diálogo perpetuo con el mar, y este diálogo era sonoro. Una nave colonial era una sinfonía de ruidos constantes que se convertían en el lenguaje que todo marinero aprendía a interpretar. El crujido de las cuadernas y las vigas bajo la presión de las olas no era un sonido uniforme. Un marinero experimentado podía distinguir el gemido normal de la madera sometida a esfuerzo del chasquido agudo y alarmante que presagiaba una fractura. El golpeteo rítmico de los cabos sueltos contra un mástil, el silbido del viento en las jarcias que cambiaba de tono según su intensidad, el chapoteo del agua en la sentina, el chirrido de una polea que necesitaba grasa, todos eran signos vitales del barco. La tripulación vivía en un estado de alerta auditiva constante. Un silencio antinatural era tan alarmante como un ruido violento. El silencio podía significar una calma chicha que los dejaría varados durante semanas, o peor aún, la calma que precede a una gran tormenta. El barco también tenía su propio olor, una mezcla abrumadora y única que se grababa en la memoria olfativa de todo el que vivía en él. Era una combinación de la brea y el alquitrán utilizados para impermeabilizar el casco y los cabos, un olor agudo y penetrante que lo impregnaba todo. A esto se sumaba el olor salobre y húmedo de la madera perpetuamente mojada, el aroma resinoso de los mástiles de pino, el olor a moho y podredumbre de las zonas mal ventiladas, y por supuesto el hedor insufrible de la sentina y la pestilencia humana del entrepuente. Este cóctel de olores era el aliento del barco, y un cambio en él podía ser un signo de problemas. Un olor agrio y fermentado podía indicar que una carga de vino se había estropeado, mientras que un nuevo olor a podredumbre podía alertar sobre una sección de madera que se estaba pudriendo en algún lugar inaccesible del casco. El movimiento del barco era otra forma de comunicación. Cada nave tenía su propia personalidad en el agua. Algunas eran duras, respondiendo bruscamente a las olas y al timón, sometiendo a la tripulación a un castigo constante. Otras eran más suaves y marineras, con un balanceo más rítmico y predecible. Los marineros desarrollaban una conexión cinestésica con su barco, sintiendo su comportamiento a través de las plantas de los pies y el equilibrio de su propio cuerpo. Podían sentir un cambio en el patrón de las olas, una vibración inusual que indicaba que una parte del aparejo estaba suelta, o una lentitud en la respuesta del barco que sugería que el casco estaba cubierto de algas y percebes, lo que reducía drásticamente su velocidad. Esta conexión íntima era crucial para la supervivencia. En la oscuridad de una tormenta, cuando la visibilidad era nula, el marinero se guiaba por estos sentidos, moviéndose por la cubierta como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La lucha constante del barco contra los elementos era una batalla que la tripulación compartía visceralmente. El enemigo más insidioso era la broma Terdedo navalis, un molusco bivalvo con aspecto de gusano que perforaba la madera sumergida, creando una red de túneles que podía debilitar fatalmente el casco sin signos externos visibles. Para combatirlo, los cascos a veces se forraban con planchas finas de plomo o se cubrían con una mezcla de pelo de animal y alquitrán, pero la amenaza era constante. El agua, como se ha mencionado, era otro enemigo persistente. Se filtraba por miles de pequeñas fisuras, obligando al trabajo agotador en las bombas de achique. Pero el terror supremo era una vía de agua importante, causada por el impacto contra un arrecife, un objeto flotante o una bala de cañón. El sonido del agua entrando a raudales en la bodega era el sonido del fin del mundo. En esos momentos la tripulación luchaba con una desesperación frenética, intentando taponar la brecha con tablas, trozos de vela, ropa, cualquier cosa que tuvieran a mano, mientras el carpintero trabajaba febrilmente para improvisar una reparación más permanente. En esa lucha el barco y los hombres eran uno solo, ambos sangrando y luchando por respirar. El aparejo del barco, sus mástiles, vergas y el complejo laberinto de más de 20 kilómetros de cuerdas, jarcia firme y jarcia de labor, era su sistema nervioso y muscular. La jarcia firme o benques estalles era el esqueleto de cables que sujetaba los mástiles, mientras que la jarcia de labor, drizas, escotas, amuras, era el sistema de tendones que controlaba las velas. Mantener este sistema en perfecto estado era una tarea interminable. Los cabos, hechos de fibras naturales como el cáñamo, se estiraban con la humedad y se encogían con el sol, por lo que había que ajustar su tensión constantemente. Se rozaban y se deshilachaban, y había que reforzarlos o reemplazarlos.
Cada nudo era vital. Un nudo que se deshiciera en un momento crítico podía provocar la caída de una verga o el descontrol de una vela, con consecuencias catastróficas. El marinero conocía cada cuerda por su nombre, su función y su tacto. En la oscuridad total, podía identificar un cabo simplemente por su grosor y su textura. Esta relación íntima y dependiente fomentaba una personificación del barco. Los marineros hablaban de su nave como si fuera una mujer, atribuyéndole un carácter, caprichos y un alma. Se sentían orgullosos de su velocidad o de su belleza, maldecían su lentitud o su mal comportamiento en una tormenta. Cuando finalmente regresaban a puerto después de un largo viaje, sentían una extraña mezcla de alivio por pisar tierra firme y de nostalgia por la entidad que había sido su hogar y su mundo. Y cuando un barco llegaba al final de su vida útil, podrido e inservible, no era simplemente desguazado, era despojado, y sus partes sanas, una viga de roble especialmente fuerte, un mástil bien conservado, a menudo se incorporaban a un nuevo barco, en una especie de reencarnación. Porque en la era de la navegación, un barco era mucho más que la suma de sus partes. Era un ser complejo y exigente, un compañero de viaje que a cambio del sudor, la sangre y a veces la vida de sus hombres, les ofrecía la única y precaria promesa de refugio en la infinita hostilidad del océano. Parte 7. La moneda de la violencia. Disciplina, motín y conflicto. La disciplina a bordo de un barco colonial, como se menciona en el vídeo, era de una severidad militar. Sin embargo, para entenderla en su totalidad, no debemos verla solo como un sistema de castigo, sino como una forma de teatro del poder, una liturgia de la violencia diseñada para mantener un orden precario sobre una masa de hombres al borde de la desesperación. En un mundo flotante y aislado, la violencia no era un recurso de última instancia, era la principal moneda de cambio en la economía del poder, el lenguaje universal que todos, desde el capitán hasta el grumete, entendían a la perfección. La aplicación de la disciplina era una actuación pública, calculada para aterrorizar a la tripulación y grabar en sus mentes la inutilidad de la resistencia. El instrumento de disciplina por excelencia era el gato de 9 colas. No era un simple látigo. Estaba compuesto por un mango corto de madera o cuerda al que se ataban 9 cordeles de algodón o cáñamo, cada uno con varios nudos en su extremo. A veces, para aumentar su eficacia, los nudos se endurecían con alquitrán o se incrustaban pequeños trozos de plomo en ellos. El castigo de ser azotado con el gato era un ritual formalizado. El infractor era convocado a la cubierta principal, donde toda la tripulación era obligada a reunirse para presenciar el acto. Se leía la acusación en voz alta. Luego se le despojaba de la camisa y se le amarraba por las muñecas a una reja o a un mástil, con la espalda expuesta. El encargado de administrar el castigo era generalmente el contramaestre o sus ayudantes. Cada latigazo arrancaba la piel y dejaba surcos sangrientos. La víctima a menudo se desmayaba por el dolor, pero se le reanimaba con un cubo de agua de mar para que pudiera recibir la totalidad de la sentencia. El agua salada, aunque supuestamente desinfectante, añadía un tormento adicional a las heridas abiertas. 12 latigazos era un castigo común para infracciones menores. Sentencias de 50, 100 o incluso más latigazos podían ser mortales, no por el castigo en sí, sino por la posterior infección de las heridas. La espalda del hombre quedaba convertida en una masa de carne cruda, y las cicatrices queloides que dejaba marcaban al marinero de por vida, un estigma visible de su transgresión. El propósito de este espectáculo no era solo castigar al culpable, sino aterrorizar a los testigos, demostrando de forma gráfica e inolvidable el precio de la desobediencia. Para crímenes más graves, existían castigos de una crueldad aún mayor. El pasar por debajo de la quilla, keel hauling, era uno de los más temidos y a menudo fatal. Al condenado se le ataba una cuerda que pasaba por debajo del casco del barco, de un lado al otro. Luego, era arrojado por la borda de un lado y arrastrado por la cuerda bajo el barco hasta el otro lado. Si tenía suerte, el proceso era lo suficientemente rápido como para que no se ahogara. Pero el verdadero peligro era el casco del barco, que estaba cubierto de percebes, moluscos y otras incrustaciones marinas con bordes afilados como cuchillas. Al ser arrastrado, su cuerpo era brutalmente lacerado, y a menudo salía del agua hecho jirones, si es que salía vivo. La supervivencia a este castigo era rara, y quienes lo hacían quedaban mutilados de por vida. Otro castigo terrible era el abandono o marroning. Reservado para delitos como el motín o el asesinato, consistía en abandonar al condenado en una isla desierta o en una costa deshabitada. Se le dejaba con un poco de agua, un arma de fuego con una sola bala, una invitación al suicidio y una pequeña cantidad de pólvora. Era una sentencia de muerte lenta y solitaria, una condena a la locura por el aislamiento y la desesperación.
La imagen del hombre abandonado, viendo cómo su barco desaparecía en el horizonte, se convirtió en un poderoso arquetipo del castigo absoluto. Incluso las infracciones menores tenían sus castigos específicos y humillantes. Un hombre sorprendido robando las raciones de un compañero podía ser obligado a llevar los objetos robados colgados del cuello durante días, siendo objeto de las burlas y el desprecio de todos. Un blasfemo podía tener la lengua perforada con un hierro al rojo vivo. A un dormilón en su turno de guardia se le podía colgar de las muñecas con cubos de agua atados a los pies. Estos castigos no solo infligían dolor, sino también una profunda humillación pública, despojando al individuo de su honor y su estatus dentro del grupo. Sin embargo, a pesar de este sistema de terror, la tensión a bordo a veces alcanzaba un punto de ruptura, y la amenaza latente de la violencia podía explotar en la forma más temida de todas, el motín. El motín no era un acto impulsivo, era el resultado de una acumulación de agravios que se volvían insoportables. Las causas podían ser variadas. Un capitán excesivamente cruel o incompetente que ponía en peligro la nave, raciones de comida o agua de una calidad inaceptable o injustamente reducidas, la falta de pago de los salarios prometidos, o la negativa del capitán a dar por terminado un viaje desastroso. El motín era una empresa de un riesgo extremo. Si fracasaba, la pena para los cabecillas era la muerte por horca, colgados del penol de una verga como advertencia para todos. Su planificación se llevaba a cabo en susurros, en la oscuridad del entrepuente, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza. Un motín exitoso requería un líder carismático, a menudo un oficial de bajo rango o un marinero respetado, capaz de aglutinar el descontento y convencer a una facción significativa de la tripulación de que el riesgo de la rebelión era menor que el de continuar bajo el mando actual. El momento del ataque era crucial, a menudo durante un cambio de guardia por la noche, para tomar a los oficiales por sorpresa. La violencia era rápida y brutal. Los amotinados se apoderaban del arsenal del barco y se enfrentaban a los oficiales leales al capitán. El capitán era la pieza clave. Si era capturado o asesinado, la resistencia de sus leales a menudo se desmoronaba. Una vez que los amotinados tomaban el control, se enfrentaban a un futuro incierto. Podían intentar regresar a un puerto amigo y justificar sus acciones, una tarea casi imposible, o más comúnmente se convertían en piratas, declarando la guerra a toda la sociedad. El famoso motín del HMS Bounty en 1789, aunque posterior a la época colonial principal, ilustra perfectamente la dinámica. La tiranía del capitán Bligh, las duras condiciones y la seducción de una vida más fácil en Tahití llevaron a la tripulación a un punto de quiebre. Además de la violencia vertical de los oficiales a la tripulación y la violencia de la rebelión, el motín, existía una violencia horizontal constante entre los propios marineros. En un entorno de hacinamiento, estrés y frustración, las disputas eran inevitables y a menudo se resolvían a cuchillo. El juego, una de las pocas distracciones, era una fuente frecuente de conflicto. Las acusaciones de trampas podían llevar a peleas sangrientas. Las tensiones étnicas y regionales también eran comunes. Marineros de diferentes nacionalidades o regiones, castellanos, portugueses, vascos, genoveses, a menudo formaban camarillas y desconfiaban unos de otros. Los oficiales, en general, hacían la vista gorda a estas peleas, siempre que no afectaran al trabajo del barco, viéndolas como una forma de que la tripulación desahogara sus tensiones. Finalmente, estaba el conflicto externo, la batalla naval. El combate era el clímax de la violencia organizada. El sonido del zafarrancho de combate, el redoble de los tambores, transformaba el barco. La rutina se rompía y era reemplazada por una coreografía de destrucción. Los artilleros trabajaban febrilmente en sus cañones, en un ambiente lleno de humo de pólvora y gritos. Los marineros armados con mosquetes y pistolas se apostaban en las cubiertas y en las cofas, mientras que otros se preparaban para el abordaje con hachas, picas y sables. El abordaje era la fase más sangrienta, un combate cuerpo a cuerpo brutal en las cubiertas resbaladizas de sangre, donde la pericia individual y la ferocidad lo eran todo. La violencia, por tanto, no era una excepción en la vida del marinero, era su estado natural. Desde la disciplina interna que regulaba su existencia hasta el motín que podía destruirla, pasando por las peleas cotidianas y la guerra en el mar, la vida a bordo estaba saturada por la amenaza y la realidad de la fuerza bruta. Era una sociedad donde la supervivencia dependía de la capacidad de infligir violencia, de soportarla o de evitarla, una lección que se aprendía rápidamente en el microcosmos despiadado de la nave colonial. Parte 8. El cargamento humano, motivaciones, deseos y desesperación. El vídeo nos ofrece un resumen de las razones que empujaban a un hombre a embarcarse en una aventura tan peligrosa: la fe, la riqueza,
el estatus, el perdón real, la falta de alternativas o la simple sed de aventuras. Pero detrás de estas categorías generales se esconden historias humanas de una complejidad y una profundidad conmovedoras. La tripulación de una nave colonial no era un monolito, era un mosaico de individuos, un cargamento humano compuesto por los sueños, las ambiciones y sobre todo la desesperación de una sociedad en plena transformación. Para comprender la dinámica a bordo, es crucial dar vida a estos arquetipos y explorar el abismo que separaba sus expectativas iniciales de la cruda realidad que encontraban en el mar. Pensemos primero en el segundón, el hijo menor de una familia noble o hidalga. Según las leyes de la primogenitura que regían en gran parte de Europa, el hijo mayor heredaba el título y la totalidad de las tierras familiares. Los hijos menores se enfrentaban a un futuro incierto: la iglesia, el ejército o la aventura. Para un joven ambicioso y orgulloso de su linaje, pero sin un ducado que heredar, las expediciones al Nuevo Mundo o a las Indias ofrecían una oportunidad única. Soñaba con emular a Hernán Cortés o a Francisco Pizarro, con conquistar un imperio para su rey y para sí mismo, con regresar a casa cargado de oro, con un título de marqués y vastas encomiendas de tierras y nativos a su servicio. Se embarcaba con su mejor armadura, una espada toledana heredada y una arrogancia forjada en su estatus social. Sin embargo, la realidad del barco era un primer y brutal golpe a su orgullo. Tenía que convivir en una proximidad asfixiante con la chusma, con hombres que en tierra no se habrían atrevido a mirarle a los ojos. Descubría que su linaje no le servía de nada contra el mareo, el escorbuto o la autoridad de un capitán plebeyo pero experimentado. Su motivación era la gloria y la fortuna, pero su viaje era una lección de humildad forzosa, una lenta erosión de su identidad aristocrática frente a la democracia brutal del sufrimiento. Luego estaba el condenado, el criminal al que se le ofrecía una opción, la horca o la galera, o bien un puesto en una expedición de alto riesgo a cambio de un perdón real. Para este hombre el barco no era una oportunidad, sino un exilio, una forma de conmutar una pena. Podía ser un ladrón, un asesino, un deudor insolvente o un disidente político. Su motivación inicial era simple y pura: la supervivencia. Cualquier cosa era mejor que la prisión o el patíbulo. No albergaba sueños de gloria, solo esperaba cumplir su tiempo y regresar como un hombre libre. Estos hombres eran a menudo los más duros y cínicos de la tripulación. Estaban acostumbrados a la violencia y a la privación, y su presencia a bordo añadía un elemento de peligrosidad e inestabilidad. Desconfiaban de la autoridad y eran propensos a la insubordinación. Sin embargo, paradójicamente, a veces se convertían en los marineros más resistentes, ya que su vida anterior los había preparado para la brutalidad del nuevo entorno. Su historia era una de redención forzada, un intento de lavar sus crímenes pasados con el sufrimiento presente, con la esperanza incierta de un futuro en libertad. El huérfano o el campesino desposeído representaba a la gran mayoría de la tripulación. Era el producto de una sociedad rural marcada por la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades. Para un joven que había visto a su familia luchar por sobrevivir, que no poseía tierras ni oficio, el mar representaba una salida desesperada. Los reclutadores de las armadas recorrían las aldeas y los puertos prometiendo una paga regular que a menudo no llegaba, una parte del botín generalmente insignificante para los de abajo y sobre todo comida diaria. Para alguien que había conocido el hambre, la promesa de 3 comidas al día, por malas que fueran, era un poderoso incentivo. Este hombre no soñaba con el oro, soñaba con un estómago lleno y un techo sobre su cabeza, aunque ese techo fuera la cubierta de un barco. Se embarcaba por pura necesidad, intercambiando una vida de miseria en tierra por una vida de servidumbre en el mar. A menudo analfabeto y profundamente supersticioso, era el más vulnerable a la explotación y el que sufría las peores condiciones. Su viaje no era una aventura, sino la continuación de su lucha por la supervivencia en un escenario diferente y aún más hostil. Su mayor ambición era, simplemente, volver a ver su aldea natal. El misionero, el fraile franciscano o dominico, era un arquetipo completamente diferente. Su motivación no era material, sino espiritual. Estaba imbuido de un fervor religioso que le llevaba a abandonar las comodidades relativas de su monasterio para enfrentarse a los peligros del mar y de las tierras paganas. Veía cada alma indígena como una potencial conversión, cada ídolo como un demonio que debía ser derribado. Su mundo estaba dividido en una lucha cósmica entre Dios y Satanás, y él era un soldado en el ejército de la luz. A bordo su papel era complejo. Por un lado ofrecía consuelo espiritual y era una fuente de autoridad moral. Por otro, su celo a menudo chocaba con el pragmatismo brutal de los marineros y los soldados.
Soportaba las mismas penalidades físicas que los demás, pero su sufrimiento estaba imbuido de un propósito trascendente. Lo veía como una imitación de los padecimientos de Cristo, una prueba que purificaba su espíritu y le hacía digno de su misión. Su viaje era una peregrinación, una búsqueda del martirio o de la santidad en los confines del mundo. Finalmente estaba el aventurero o el cronista. Podía ser un poeta en busca de inspiración épica, un cartógrafo deseoso de trazar los límites del mundo, o simplemente un alma inquieta, un hombre que no encajaba en la sociedad rígida de su tiempo y buscaba en el horizonte una libertad que no encontraba en casa. Hombres como Antonio Pigafetta, el cronista que acompañó a Magallanes en la primera circunnavegación del globo, son el mejor ejemplo. Su motivación era el conocimiento, la fama y la experiencia. Se embarcaba con sus diarios, sus plumas y sus instrumentos de dibujo, dispuesto a documentar todo lo que veía, las nuevas estrellas en el cielo del sur, las plantas y animales exóticos, las costumbres de los pueblos desconocidos. Era el observador, el testigo. A diferencia de los demás, su viaje tenía una dimensión intelectual. Trataba de dar sentido a la confusión, de ordenar el caos en narrativas y mapas. Sin embargo, él tampoco era inmune al sufrimiento. Padecía la misma sed, la misma hambre y el mismo miedo. Su relato, por tanto, no era el de un observador distante, sino el de un superviviente que había sido transformado por la experiencia, cuya visión del mundo se había expandido y oscurecido al mismo tiempo. Estos arquetipos y sus motivaciones se mezclaban en el espacio claustrofóbico de la nave, creando una ecología humana compleja y volátil. El noble altivo chocaba con el criminal cínico. El campesino supersticioso escuchaba con una mezcla de temor y reverencia los sermones del fraile celoso. El cronista trataba de entrevistar a todos, de captar sus historias. El sueño de oro del uno se enfrentaba a la simple necesidad de pan del otro. Pero a medida que el viaje avanzaba, a medida que la galleta se agusanaba, el agua se pudría y el escorbuto comenzaba a cobrarse sus primeras víctimas. Estas diferencias iniciales comenzaban a erosionarse. El sufrimiento era el gran nivelador. La jerarquía se mantenía por la fuerza, pero en la experiencia compartida del dolor y el miedo, todos se volvían iguales. La desesperación se convertía en el sentimiento dominante, una desesperación que podía llevar a la piedad más profunda o a la crueldad más abyecta. El cargamento humano que zarpaba de Sevilla o Lisboa, lleno de esperanzas, miedos y ambiciones diversas, se transformaba en el crisol del océano en una nueva comunidad, una hermandad de supervivientes unidos no por sus sueños, sino por las cicatrices compartidas de su terrible viaje. Parte 9. Encuentros en lo desconocido. Primeros contactos y el choque de mundos. Aunque el núcleo de la experiencia descrita en el vídeo es la vida contenida dentro de la prisión flotante, el propósito último de estas travesías era romper ese confinamiento y llegar a tierra. El momento del avistamiento de tierra, tras meses de ver nada más que la línea infinita donde el cielo se une con el mar, era una explosión de euforia y alivio casi indescriptible. El grito de tierra, 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 tierra. Desde la cofa era una descarga eléctrica que recorría el barco, haciendo que hombres debilitados por la enfermedad y el agotamiento corrieran a la borda, con los ojos llorosos, para contemplar la mancha verde o marrón en el horizonte. Era la promesa del fin del sufrimiento, de agua fresca, de comida que no se moviera en el plato, de un suelo que no se balanceara bajo los pies. Sin embargo, este momento de júbilo era también el preludio de una nueva y profunda fase de incertidumbre y peligro. El primer contacto. Este no era solo un encuentro entre dos grupos de personas, era una colisión de universos, un choque entre realidades cosmológicas, tecnológicas y biológicas que cambiaría el curso de la historia para siempre. La aproximación a una costa desconocida estaba cargada de una tensión casi insoportable. Los marineros, que habían pasado meses en un entorno monótono y predeciblemente hostil, se enfrentaban ahora a una explosión sensorial. El aire, que antes solo olía a sal y a podredumbre, se cargaba de repente con el aroma de la vegetación, de la tierra húmeda, de flores y frutas desconocidas.
Los sonidos del mar eran reemplazados por los de la selva o el bosque, el canto de pájaros exóticos, el zumbido de insectos, los ruidos extraños de animales invisibles. Estos estímulos, que para un nativo eran el tejido de la vida cotidiana, para el marinero europeo eran a la vez embriagadores y profundamente inquietantes. La belleza del paisaje, con sus colores vibrantes y su aparente abundancia, se mezclaba con el miedo a lo que pudiera esconder. Cada sombra en la espesura podía ocultar una bestia monstruosa o una tribu de salvajes caníbales, sacados directamente de las leyendas medievales y los relatos de viajeros como Marco Polo. El primer encuentro visual con los habitantes de estas nuevas tierras era un momento de asombro mutuo, teñido de una profunda incomprensión. Desde la perspectiva de los europeos, los nativos representaban una imagen de alteridad radical. Su desnudez o sus vestimentas extrañas, sus pinturas corporales, sus adornos de plumas, huesos o piedras preciosas, sus armas primitivas, todo era objeto de un escrutinio intenso y a menudo prejuicioso. Los cronistas de la época, como Colón en sus diarios, luchaban por describir a estas gentes utilizando las categorías que conocían, comparándolos con los habitantes de las Islas Canarias, con los africanos o incluso con descripciones bíblicas de las tribus de Israel. Se debatía si eran seres humanos con alma, si pertenecían al noble salvaje que vivía en un estado de inocencia edénica, o si eran bestias subhumanas, idólatras y sodomitas que merecían ser esclavizados o exterminados. Esta ambigüedad fundamental marcaría la pauta de las relaciones futuras. Por parte de los nativos, la visión de las naves europeas debió de ser un espectáculo apocalíptico. Imaginen a un pueblo que nunca ha visto nada más grande que una canoa, contemplando de repente la aparición de casas flotantes o montañas que se mueven sobre el agua, con enormes alas de tela y hombres de piel pálida y barbas espesas que emergían de ellas. Es comprensible que en muchas culturas, los recién llegados fueran interpretados inicialmente como dioses o seres sobrenaturales que regresaban de los cielos o del mar, como pudo ser el caso de la llegada de Cortés a México y su posible identificación con Quetzalcóatl. El sonido de un disparo de arcabuz o de un cañón, el brillo de una armadura de acero, la visión de un hombre a caballo, un animal desconocido en las Américas que creaba la ilusión de un ser centauroide. Todo ello contribuía a crear un aura de poder divino y aterrador. El proceso de comunicación era un ejercicio de una dificultad y una torpeza extremas. Se recurría al lenguaje de signos, a los gestos, a los dibujos en la arena. El intercambio de regalos era un ritual universal en estos primeros contactos. Los europeos ofrecían objetos de poco valor para ellos pero fascinantes para los nativos: cuentas de vidrio de colores, pequeños espejos, cascabeles, gorros rojos. A cambio recibían objetos de un valor incalculable para los europeos: oro, perlas, alimentos exóticos, tejidos. Este comercio silencioso estaba plagado de malentendidos. Un gesto que para una cultura significaba amistad, para la otra podía ser una ofensa. La sonrisa, que un europeo podía interpretar como un signo de bienvenida, en algunas culturas era una mueca de amenaza. Cada interacción era un campo de minas cultural. Sin embargo, esta fase inicial de asombro y cautela se erosionaba rápidamente, dando paso a una dinámica de poder brutal. Los europeos no habían cruzado el océano para hacer amigos o para un intercambio cultural. Venían a por recursos: oro, plata, especias, tierras y mano de obra. Una vez que superaban el miedo inicial y constataban su abrumadora superioridad tecnológica y militar, la relación cambiaba drásticamente. El noble salvaje se convertía en un obstáculo o en un recurso a explotar. La toma de posesión de las tierras se realizaba mediante ceremonias que para los nativos no tenían ningún sentido. Un capitán desembarcaba, plantaba una cruz y un estandarte, y un escribano leía en español o portugués una declaración, como el famoso requerimiento español, que requería a los habitantes someterse a la autoridad del Papa y del Rey de España. Si los nativos, que no entendían una sola palabra, se negaban o se resistían, se consideraba que estaban en rebelión y se autorizaba una guerra justa contra ellos, lo que en la práctica significaba la masacre, la esclavitud y el saqueo. El choque no fue solo militar y cultural, sino también biológico. Este fue quizás el aspecto más devastador del encuentro. Los europeos, sin saberlo, traían consigo un arsenal de enfermedades para las cuales las poblaciones indígenas no tenían ninguna inmunidad. El sarampión, la viruela, la gripe, el tifus, que en Europa eran enfermedades infantiles o plagas recurrentes, en el Nuevo Mundo actuaron como armas biológicas de una eficacia terrorífica. Se propagaron con una velocidad fulminante,
a menudo por delante de los propios conquistadores, diezmando a las poblaciones en proporciones apocalípticas. Se estima que en las décadas posteriores al contacto, en muchas regiones murió hasta el 90% de la población indígena. Para los nativos, estas epidemias eran una prueba más del poder sobrenatural y destructivo de los recién llegados. Veían a sus comunidades desaparecer, a sus líderes y chamanes morir impotentes, y su mundo se desmoronaba. Para el marinero común, que finalmente pisaba tierra, este nuevo mundo era una mezcla de paraíso y de infierno. Por un lado, la abundancia de frutas frescas, agua limpia y, en muchos casos, la disponibilidad de mujeres nativas a menudo a la fuerza, representaban una liberación de las privaciones del barco. Pero también se enfrentaba a nuevos peligros, enfermedades tropicales para las que él no tenía defensas, animales venenosos, plantas tóxicas y la hostilidad creciente de los pueblos que empezaban a comprender la verdadera naturaleza de los visitantes. El primer contacto, por tanto, no fue un evento único, sino el inicio de un proceso largo y doloroso de conquista, colonización y transformación. Para el marinero que había sobrevivido al océano, la llegada a tierra no era el final de su terrible viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo, a menudo igual de brutal, en el que pasaba de ser una víctima de su entorno a convertirse, consciente o inconscientemente, en el agente de la destrucción de otro mundo. Parte 10. Los supervivientes marcados. El legado de la prisión flotante. El vídeo concluye con una afirmación poderosa. La nave era una prisión flotante que transformaba a quienes lograban sobrevivir. Esta transformación, sin embargo, no terminaba cuando el barco atracaba finalmente en su puerto de origen. El regreso a casa, el momento tan anhelado durante meses o años de sufrimiento, no era un simple retorno a la normalidad. Para el superviviente de una travesía transoceánica en la era colonial, no existía tal cosa como un regreso. El hombre que desembarcaba no era el mismo que se había embarcado. Estaba marcado, física y psicológicamente, de formas tan profundas que a menudo le resultaba imposible reintegrarse en la sociedad que había dejado atrás. El legado de la prisión flotante era una condena a vivir como un extraño en su propia tierra, un fantasma atormentado por los recuerdos de un mundo que nadie más podía comprender. Las cicatrices físicas eran las más evidentes. Un superviviente afortunado era aquel que regresaba con todos sus miembros. Muchos volvían mutilados por el combate o los accidentes, con un brazo o una pierna amputados, una cojera permanente por una fractura mal curada, o la cara marcada por la viruela o una herida de arma blanca. La espalda de muchos estaba surcada por las cicatrices del gato de 9 colas, un mapa de dolor que llevaban a la tumba. Sus cuerpos estaban envejecidos prematuramente por el trabajo agotador, la mala nutrición y la exposición constante a los elementos. La piel, curtida y arrugada por el sol y el viento salado, les daba un aspecto mucho mayor de su edad real. Los dientes que les quedaban estaban a menudo podridos o sueltos, un recuerdo permanente del escorbuto. Sufrían de dolencias crónicas, dolores articulares, problemas digestivos persistentes, enfermedades tropicales latentes como la malaria que podían rebrotar años después. Eran cuerpos rotos, máquinas desgastadas por un uso brutal. Sin embargo, las cicatrices psicológicas eran aún más profundas e incapacitantes. Hoy en día reconoceríamos muchos de sus síntomas como un caso clásico de trastorno de estrés postraumático (TEPT). Habían sido testigos y partícipes de una violencia extrema. Habían visto a sus amigos y compañeros morir de formas horribles, destrozados por una bala de cañón, arrastrados por una ola, consumidos por la enfermedad, ahorcados por motín. Habían vivido en un estado de alerta y miedo constantes durante un periodo de tiempo insoportablemente largo. Estos recuerdos no desaparecían al pisar tierra firme. Volvían en forma de pesadillas, de imágenes recurrentes, flashbacks que se disparaban por un sonido o un olor. El ruido de un trueno podía transportarlos de vuelta a una tormenta en mitad del Atlántico. El olor de la carne en el mercado podía evocar el hedor de la gangrena en el entrepuente. Muchos sufrían de insomnio, ansiedad crónica y una hipervigilancia que les hacía sobresaltarse al menor ruido. Esta carga psicológica a menudo los llevaba al alcoholismo. El vino y el aguardiente, que en el barco eran una ración y una forma de mitigar el sufrimiento, en tierra se convertían en una muleta indispensable para acallar los demonios internos. Los marineros que regresaban a menudo se gastaban su paga en las tabernas de los puertos, bebiendo hasta el estupor, buscando en el fondo de una jarra el olvido que no podían encontrar en ningún otro lugar. Esto, a su vez, les llevaba a peleas, a problemas con la ley y a una mayor marginación social. Eran vistos como borrachos, pendencieros e inestables, cuando en realidad estaban automedicándose para un dolor mental que la sociedad de su tiempo no tenía ni el lenguaje ni la compasión para entender.
La reintegración en la vida familiar y social era extremadamente difícil. Un hombre que había estado ausente durante años regresaba para encontrar que el mundo había seguido sin él. Sus hijos apenas le reconocían, su esposa había aprendido a dirigir el hogar por su cuenta. La intimidad y la comunicación eran un desafío. ¿Cómo podía explicarle a su familia lo que había vivido? ¿Cómo podía describir el sabor del agua podrida, el sonido de un hombre gritando mientras le amputaban una pierna, o la sensación de soledad absoluta en la inmensidad del océano? Las palabras eran insuficientes. Esta brecha de experiencia creaba un abismo de incomprensión, aislando al marinero dentro de su propia familia. Se sentía más en casa con otros hombres que habían compartido su experiencia, en las tabernas del puerto, donde podían hablar el mismo lenguaje de sufrimiento y supervivencia. Muchos, incapaces de adaptarse a la monotonía y las complejidades de la vida en tierra, sentían la extraña llamada del mar y volvían a embarcarse no por amor a la aventura, sino porque la vida estructurada y brutal del barco era la única que ya sabían vivir. Era un infierno familiar, preferible a la alienación de un mundo que ya no sentían como propio. El impacto de su viaje, sin embargo, trascendía su tragedia personal. Estos hombres, estos supervivientes marcados, fueron los vectores involuntarios de la primera globalización. En sus cuerpos, en sus ropas y en las bodegas de sus barcos, transportaron no solo oro y especias, sino también ideas, tecnologías, plantas, animales y sobre todo microbios, en lo que el historiador Alfred Crosby llamó el intercambio colombino. Trajeron a Europa productos que transformarían la dieta y la economía del continente: el maíz, la patata, el tomate, el cacao, el tabaco. A su vez llevaron al Nuevo Mundo el trigo, la caña de azúcar, el café, los caballos, el ganado vacuno y los cerdos, alterando para siempre los ecosistemas y las sociedades indígenas. Fueron los agentes de un cambio ecológico y cultural de una escala sin precedentes, un proceso cuyas consecuencias todavía estamos viviendo hoy. El superviviente era, por tanto, una figura profundamente paradójica. A nivel individual, era a menudo un hombre roto, un desecho humano de la maquinaria imperial. Pero a nivel colectivo, era el engranaje indispensable que había puesto en marcha la creación del mundo moderno. Su sufrimiento personal fue el precio pagado por la expansión de los imperios, el enriquecimiento de las metrópolis y la conexión de continentes que habían vivido aislados durante milenios. Cuando vemos los grandes palacios y catedrales construidos en Sevilla, Lisboa o Ámsterdam durante esta época, debemos recordar que sus cimientos están hechos no solo de piedra, sino también del dolor, el miedo y los huesos de los incontables marineros anónimos que perecieron en el mar o que regresaron como sombras de sí mismos. El legado de la prisión flotante es, en última instancia, la historia misma de nuestro mundo interconectado, un mundo forjado en la brutalidad de un barco de madera y personificado en la figura trágica y resiliente del marinero, que sobrevivió para contarlo, aunque a menudo solo a través de sus cicatrices.